En un mundo atravesado por guerras, crisis políticas, conflictos sociales, la espectacularización de la política, la incidencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas, el debilitamiento de las instituciones internacionales y el avance del calentamiento global, entender lo que pasa ya no es una opción, es una necesidad. Por eso nace Clave Sur, un ciclo de entrevistas para comprender los grandes acontecimientos que están transformando el tablero global. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a Clave Sur. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Clave Sur, un ciclo de entrevistas de geopolítica autogestivo, así que likeanos, compartinos y dona si querés en el link y QR que vas a ver en pantalla. Hoy vamos a hablar del crecimiento de la extrema derecha en la región. ¿De dónde salieron estos nuevos líderes de extrema derecha? ¿Cuáles son sus propósitos y objetivos en la región? Para eso estamos con Ayen Nessi, periodista de internacionales y corresponsal de la cadena Telesur. Hola Ayen, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Juan Luis González, periodista y autor de los libros Las Fuerzas del Cielo y El Loco. Hola Juan, gracias por venir. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos Argentina, tenemos Chile, tenemos Bolivia, tenemos Perú y recientemente Colombia con gobiernos de derecha y extrema derecha. ¿Qué está pasando en la región? ¿Se puso de moda ser de derecha acaso? ¿Qué piensan? Para mí, primero diría, es muy importante mirar el mapa de lo que pasa en la región y en el resto del mundo, porque suele haber una tentación y a medida que se acerca la selección el año que viene, la veo que va creciendo, de intentar interpretar a Milei o de entender a Milei como un error, algo extraño que pasó en Argentina en el 2023, en un momento muy caótico del país, una crisis económica muy profunda, un gobierno que no da resultados y en medio de ese berenjenal apareció de la nada Milei y como Milei fue un error, dice esta lógica, bueno, en el 27 la fuerza de la historia va a volver a hacer que gane alguna otra opción distinta o más lógica. Yo creo lo contrario de eso y ahora bueno, lo vamos a charlar, pero creo que el mapa de lo que pasa en el mundo, en la región y en el mundo, te muestra que tiene que haber alguna explicación más de fondo que líderes que se parecen tanto, algunos hasta a nivel biográfico, político, mediático, ¿no? De dónde surgieron, pero se parecen mucho en las ideas y en lo que piensa. De hecho, se parecen tanto que se nuclean, como no se ve de la internacional comunista del siglo pasado, que se nuclean tanto. Bueno, tiene que haber una explicación más de fondo de que esto esté sucediendo en todas partes del mundo. Por eso, bueno, hay algo que pasa y me parece importante mirarlo en este contexto, ¿no? De todo el mapa. Me sumo a las palabras, pero además me parece que tenemos que pensar no solamente en que Milei no fue un error, en que Kast no es un error, en que Del Espriella no es un error, sino que las derechas están manejando las grandes estructuras e infraestructuras que moldean también el sentido de los pueblos, ¿no? Entonces hay algo ahí que me parece que se está soslayando o no se está queriendo ver en última instancia, que tiene que ver con cómo se está estructurando el sentido común de las personas. Y esa estructuración está dándose con herramientas que manejan ellos. Y también hay otra cosa que yo empiezo a poner en debate a partir de los alcances de las tecnologías, que tiene que ver con esto de los conteos milimétricos en donde se pierde por pocos votos, se denuncian fraudes o se denuncia que en algún momento hay un intento de hackeo o lo que fuera y que desde el campo nacional y popular o desde las izquierdas latinoamericanas no se está discutiendo tanto eso. Entonces, creo que se omite una parte más allá de que hay un crecimiento, en esto que preguntabas vos, se puso de moda ser de derecha. Bueno, hay varias cuestiones que podemos ir desarrollando que tienen que ver con que sobre todo los hombres jóvenes estén más a la derecha, con este tipo de expresiones como Javier Milei o Bolsonaro, etcétera. Pero me parece que hay otra parte que tiene más que ver con la matriz, con las estructuras que sustentan a estos líderes de la derecha regional, pero también a nivel global, que no se está terminando de analizar, por lo menos en los términos que creo yo, que terminan influyendo en ese tipo de decisiones de los pueblos. Bien, ¿qué estrategias creen que utilizan estos líderes en Argentina, por ejemplo, Milei, con propuestas mesiánicas y también parecidas a las de las Priella, Bukele y demás? ¿Qué opinan? A ver, yo diría, por un lado, sobre todo en el caso de Milei, que conozco un poco más, se parece más que el resto al pueblo que representa o que lo elige. Hay algo de la biografía lumpen de Milei, rota, mesiánica,
etcétera, etcétera, que se parece mucho más a la realidad de mucha gente que, sobre todo lo que había enfrente en el 23, veremos en el que viene, que el político profesional que sabía perfectamente lo que era el GDD, cómo funcionaba el Estado, que andaba de traje, que hace 50 años trabajaba en la política. Esta cosa de Milei marginal en muchos sentidos, incluso de él y su propia, incluso de él y su propia salud mental, pero la marginalidad de Milei, bueno, conecta con el momento histórico y ahí, primera complejidad que tiene pensando de nuevo para posicionar el año que viene, que ahí no hay estrategia, ese es Milei, no hay un acting, no hay un análisis fino, es el espíritu de él, el carisma de él, el motor de él, lo mismo que hizo ser un éxito mediático primero, que es él y su violencia, su inestabilidad, bueno, eso es él. Entonces, por un lado ahí conecto. Te dejo continuar ahora, pero si tuvieras que explicarle a la audiencia que no es de Argentina, ¿cómo creció rápidamente Milei en Argentina para Es llegar al poder? un cruce de varias historias, por un lado tenés Eduardo Ornequian, que era el jefe de Milei, uno de los empresarios más poderosos de Argentina, que siempre con mucha conexión con la política, que en el gobierno de Macri, estamos hace 10 años ya, tenía un conflicto con entonces gobierno por la licitación de los aeropuertos de control, sobre todo Ezeiza y Aeroparque. Cualquier extranjero que vino a Argentina pasó por ese aeropuerto de Ornequian. Milei era uno de sus empleados y entre las distintas estrategias que usó Euneikian para pelearse entonces el gobierno de Macri, una fue instalar a Milei en un medio de que cual controla y sigue controlando un quinto de las acciones, que es América. Entonces, por un lado tenés una cosa, un empresario clásico peleándose con un gobierno, por el otro tenés algo que ya estaba sucediendo antes, que es el crecimiento de las redes sociales y de los discursos violentos ahí, pues tenías a gente como por ejemplo el Gordodán, Dani Parisini o Agustín Romo, que ya en el 2016 y 17 hacían trending topics mundiales, literalmente, y ya tenían su peso ahí. Después tenías una parte del espacio youtuber, en el Misterio del Odio, Danan, algunos lo conocerán al Presto, que le aportaron también un caudal. Bueno, podríamos hablar un rato largo de esto, ¿no? Pero había por arriba varias expresiones políticas o que iban a ser políticas después sucediendo. No tenían cauce, no tenían hacia dónde causarse. Milei, como muchos otros líderes de la historia, llegan en el momento justo y en el lugar indicado, porque él también en todo ese momento de la pospandemia. ¿Cómo? Una Una Argentina Argentina rota, rota de también, una pospandemia, de una de un Argentina espacio de centro a rota la un poco derecha que no también hablando. había nada contundente, él provenía de fracasar y Milei también ahí tiene su espacio. Y es un salto muy natural, sería en un punto de fenómeno mediático a fenómeno político. Después hay mil millones de cosas más para analizar, ¿no? Milei, un tipo que odió toda la vida la política, tiene un episodio místico que le aparece Dios a través del perro muerto, bueno, toda una historia muy impresionante, pero que lo define mucho y define mucho a él y a su gobierno. Entonces, están varias líneas. De fondo, y creo que es lo que vuelvo a lo que decía antes de un mapa, un mundo que está cambiando. De fondo tenés un capitalismo que se descascara por todos lados, que genera cada vez más marginalidad, que genera cada vez más lumpenaje y más desigualdad. Y bueno, Milei es el hijo perfecto de Sí, eso. y también agregaría eso que esto que menciona de el roto, ¿no? La persona que viene ahí a mostrarse como una opción frente a eso es la falta de horizonte en última instancia. Hay un capitalismo que evidentemente está generando cada vez más pobres, cada vez más desigualdades. Bueno, esas frustraciones, esos enojos, sobre todo en las nuevas generaciones, que es entendible, estás sobre el planeta sin tener un horizonte claro de cuál es tu horizonte posible, siquiera tenés una centroizquierda o si querés que los partidos más progresistas no logran definir tampoco o trazar un camino de lo posible. Y bueno, hay alguien que de alguna manera conduce esa indignación con una promesa de algo mejor. Por lo menos de la motocicleta, y eso en términos argentinos, pero cuando uno va a escuchar los discursos de la mano dura, del orden, es le voy a sacar a la política lo que te está faltando a vos porque te lo robó durante décadas, más allá de que no es así y que podemos analizar y hablarlo un montón de tiempo, para la gente a la que no le viene llegando hace rato y que el progresismo se termina convirtiendo en un defensor del status quo, bueno, sí, evidentemente hay ahí una salida electoral y de Hay gobierno. algo que dice ahí que me parece muy importante, de nuevo, también, no solo para entender lo que nos pasó, sino pensar a futuro, que parece algo muy importante, porque a poco tiempo de la elección nacional yo lo veo muy desorientado a toda la oposición y creo que hay cosas que no se terminan de tener en cuenta. Acá mencionaba una.
que entender a Milei y al triunfo de Milei solo como la expresión del voto bronca, que es una idea muy masticada, Ujú. es ver solo una parte de la Sí, película. totalmente. Había recontra un voto bronca, voto show, que quiere ver un mundo arder, seguro que estaba, pero Milei, si me preguntás, termina de ganar él y no otro opositor en aquel momento, y lo mismo hizo en el 25, porque ofrece la expectativa de un mundo mejor, construye eso que algunos llaman relato, norte, Ujú. utopía, o sea, lo que quieran. Además le mete, él no le mete la sangre, vos lo ves, y te das cuenta que es un tipo que se le va la vida en esto y no está por alguna otra cosa. Él no así el resto del gobierno, pues podría hablar de la hermana, pero él es un tipo muy convencido de lo que cree y bueno, y te propone un norte, con también algunas banderas sencillas de entender. La casta es una, en aquel momento decía dolarización, pero que te hablaba del fin de la inflación, y uno genera una esperanza, un mundo mejor. Es ese el gran ausente que veo hoy en la oposición argentina, sea peronismo o la izquierda, que tiene algunas banderas que yo las comparto, yo son muy lindas, salud para todo, educación para todo, que el Estado genere trabajo, pero que son banderas para mucha gente, es un eslogan, hace mucho, ¿no? Como recién lo decía, hace mucho dejó de ser real, y ahí creo que hay una clave, ¿no? De pensar, bueno, también hay bronca y un capitalismo que deja cada vez más gente afuera, ok, pero también hay candidatos que saben interpretar eso y darle cauce. Sí, claramente leen, la extrema derecha está leyendo algunas necesidades de la población que el progresismo o otros partidos. No están sabiendo leer. ¿Ves algún reflejo de esas banderas? En Bukele, de las Priella, por ejemplo. Mira, acá voy a retomar algo que tiene que ver para mí. O sea, es verdad que ellos logran leer muy bien la indignación de la gente, pero también son productores de indignación, ¿no? Porque tenemos Sí. los casos, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Porque lo de Petro es histórico, un presidente de izquierda en Colombia, un país que tuvo Sí. candidatos asesinados, presidente, o sea, digo, un país con Que venía del mucho... pueblo también, no venía de la casta política. Exactamente, digo, lo de Colombia, vas a los índices de Colombia, han mejorado todos, digo, la calidad de vida de los Hubo colombianos una buena gestión. mejoró, lo que podemos encuadrar como, por lo menos Sí. caracterizar como una buena gestión, y sin embargo perdió. Por Entonces, poco. por poco, pero Pero perdió. Perdió ante un candidato que fue defensor de narcotraficantes, o sea, abogado de narcotraficantes, que tiene vínculos con el narco, digo, su familia también. Estamos hablando de un candidato que uno diría en primera instancia, y la verdad que no parece un pan de Dios para ser presidente, No. sin embargo gana. Bueno, entonces ahí para mí hay una cuestión. Primero, no soy de las que militan el látigo en la espalda constante, porque ellos también tienen su propia ofensiva. Digo, nosotros fallamos en muchas cuestiones, pero evidentemente ellos tienen una capacidad de avance mayor, y ahí vuelvo a las infraestructuras que le ponen a disposición también otras potencias, como Estados Unidos, bueno, cosas que podemos charlar también. Entonces, ahí, cuando uno va al mapa de Latinoamérica, lo que ve es que tanto buenas como malas gestiones, digo, puede ser Boric en el caso de Chile, que hubo un montón de cosas que no cumplió, o el caso de Petro, en donde efectivamente llevó a los colombianos a una mejor calidad de vida, lo que uno ve es que no solamente hay una buena lectura en la indignación, sino que son muy buenos generando la indignación que necesitan para ser votados por la gente. Y eso para mí es el lugar que nosotros no sabemos ver, o que el campo nacional y popular, o que los partidos progresistas no saben terminar de leer, que es... O quizás no saben qué hacer con eso, más que leerlo. Sí, mira, yo tengo Lo mis... veremos en 2027. Ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Bueno, vamos a ver 2 videos que prepararon la producción. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, lo vence. La paz no se negocia, la paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Con los bandidos no se negocia. Probablemente tenía sentido pensar hace 12 años, como lo pensé yo y muchos de ustedes, que se podían hacer procesos de paz, pero la experiencia empírica ha demostrado que con los bandidos en Colombia no se puede hacer la paz. En consecuencia, hay que someterlos, y si no se someten, pues hay que darles de baja como corresponde, como manda la ley. Eso no es ninguna película, ni estamos por fuera de la Constitución. No, bandido que no se someta, bandido que tiene que ser dado de baja, y si se somete, tiene que ser encarcelado en un establecimiento lo suficientemente fuerte como para que pague su deuda con la justicia. Que si esos bonos cotizaran al 20%, yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? ¿Vos querés que te muestre el celular? Entonces vamos a hacer todo lo que haya que hacer para renegociar esa deuda
y para empezar a recuperar las finanzas públicas. Porque todo se va en pago de la deuda y en gastos de funcionamiento. Eso no tiene cómo sostenerse en el tiempo. ¿Refinanciación que sería cómo? Vamos a sentarnos con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno de los Estados Unidos ¿Usted ya lo ha para hablado? buscar esa refinanciación. Me imagino que usted ya lo ha Sí, hablado con señor. Estados Unidos. Lo he conversado, pero además tú no sabes todos los mensajes que he recibido de la banca privada. Bueno, vimos los videos. ¿Qué opinan de estos dos videos de Milei y de la Espriella y de Bukele y de la Espriella también? Bueno, que es bastante evidente a qué intereses responden en definitiva una vez que o quieren asumir o que asumen igual a sus puestos, ¿no? Hay algo en lo que yo vengo pensando desde hace meses que en última instancia, digo, cuando hablan del endeudamiento y cuando se vanaglorian de volver al FMI, digo, toda esta pose que hacen del endeudamiento, no es más en última instancia que la pérdida de soberanía económica de los países que van a gobernar o que gobiernan. Creo que aprovechan que entender para la mayoría de la población qué implica el endeudamiento externo, qué implica el carry trade, sale un poco de lo que la gran mayoría presta atención a esos funcionamientos. Y la copia exacta discursiva, en última instancia, tiene que ver con la intención última de convertir a los países de Sudamérica en colonias, protectorados, llamémoslo como quieran, digamos, pero generar los marcos legales, normativos, jurídicos para que eso suceda, ¿no? Y cuando eso suceda me refiero a los Estados Unidos y me refiero a enmarcarlo siempre bajo el título de acuerdo bilateral. Ese acuerdo bilateral, o los acuerdos que se hacen con organismos internacionales, ya sea de crédito, cuando hablamos de ciberseguridad, cuando hablamos de minerales críticos, todo eso, todos esos discursos, al final de cuentas lo que tienen, pues son casi copias. O sea, Sí, son copias. Casi igual al Casi otro. iguales. En definitiva, lo que están mostrando es que, primero, no van a sentir culpa de llevar a esos destinos a sus países. Digo, no ven en ello una contradicción identitaria respecto de su patria. Y, en segunda instancia, están haciendo una declaración de principios en términos de alineamiento internacional con lo que le pidieron que lleguen a hacer. Sí, parece coordinado. No parece. O sea, es evidente que está guionado por... no sé ahí si entra el meme de... No sé si te piden tanto, pero yo creo que Donald Trump sí es una persona que exige lo que exige y quienes financian sus campañas, quienes financian su llegada al poder, creo que no solamente miden que esas palabras funcionan en la gente, sino que además exigen que se diga y exigen esos resultados, que en última instancia es lo que más preocupa, no tanto el discurso, sino que son consecuentes con esa entrega de la que hablan cuando hablan. Juan. Ambos conectan en lo caricaturesco que tienen, creo que ambos conectan con algo muy de fondo en nuestras sociedades. Lo de Milei es caricaturesco en el sentido estricto. Yo le he contado, le hemos publicado esa historia, cómo fue que lo convencen a él de que efectivamente tenían los 50.000 millones de dólares cash, que es una serie de viajes que hacen Juan Napoli, que volvió a ser famoso en estos días, y Darío Epstein, que en ese momento está en la Libertad Avanza de Estados Unidos, y lo convencen, pues, se lo van a comer el cuento ellos también, lo que te habla muy de lo que era y es el personal técnico de la Libertad Avanza. Ahora, ya desde que llegó al gobierno, ¿no? Le ha desembarcado el staff más histórico del establishment y el círculo rojo político La casta. argentino, lo que Milei llama la casta. Pero en aquel momento, pues es antes de que lleguen al gobierno y antes de que fuera general, es seguro, no sé si antes de balotaje, creo que sí. Creo que Tenía toda una gente muy rancia, la casta base la llama Fede Simonetti, que aplica muy bien, y hay gente muy improvisada, bueno, y los convencen. Yo creo que el propio Napoli y el propio Epstein estaban convencidos que tenían ese dinero, y esto lo digo en el sentido que eh, todo el plan económico, el que iba a ser ministro de Economía, Emilio Campo, que era el que iba a dolarizar, estaba basada en la premisa cero de que estos 50.000 millones de dólares llegaban. Y ellos trabajan todo ese año. De hecho, uno del programa económico de Milei, que lo presenta él en ese famoso video de afuera, lo presenta en el programa político La Libertad Avanza,
llega al punto tal de que a 10 días de asumir como presidente de la nación, ya habiendo ganado la elección, iba a hacer el plan económico, y Ocampo sigue impacientando mientras que se acercaba los días de asumir, y en un momento se da cuenta que no estaban esos 50.000 millones de dólares cash, faltaban literalmente 10 días para asumir, tipo renuncia, y así es como llega Luis Caputo a ser ministro de Economía, también epifanía mística de Milei mediante, pero lo que ves que, por un lado hay una cosa que decís, esto está todo muy improvisado, muy agarrado de las manos, están a 10 días de asumir, y todo el plan económico basado en lo que inventaron dos muchachos con un WhatsApp desde Estados Unidos. Por el otro, bueno, ahí está el desembarco. Yo siempre digo, marida bien el lumpenaje misticismo de Milei con de Toto Capulto, de Sturzenegger y los Burrich de la vida, que por ejemplo en ese momento le caen con lo que fue después el paquete de ley bases cerrado y listo para ser sacado vía DNU y en el Congreso. Y por otro, conectan con algo muy de fondo de la sociedad argentina, en el caso de Milei, que era que la gente estaba realmente muy preocupada y muy mal y no llegaba a fin de mes con la inflación y era medio lo que es ahora. Entonces, lo de la dolarización, aun cuando no se concretó, y aun cuando fue extravagante, y aun cuando fue un plan atado con alambres, bueno, conectó con algo porque evidentemente era un programa bien de fondo y bien real. Y el otro vio también esta cosa de mano dura, conecta con gente que yo siempre combato con esta idea de los que votan a Milei, o bueno, o a los Milei del mundo, son todo facho, todo boludo, todo loco, todo virgen, etcétera. El votante de Milei se parece a un hijo de vecino cualquiera, a tu vecino, a tu amigo, etcétera. Perdón, también está el laburante que está cansado de que le afanan el teléfono y le prometen que van a meter en cana a la gente Exactamente. que le roba la bicicleta con la que va a laburar y lo vota también. Exactamente. A veces no es tan profundo, digamos, ideológicamente, sino de la vida cotidiana. Total. De hecho, me animaría a decir que es mucho más de esa línea que los que leen a Rothbard o a Mises y lo votan a Milei, coincido. Por eso, este discurso de mano dura, él habla muy bien. El mundo salvaje que describe a Nueva Derecha, que incluye cosas como si no llegas a comer, cortate un brazo, vende un hijo, cosa que Milei ha dicho, se parece mucho más al mundo al el laburante que sale a la mañana y le ponen un caño y le afanan la bici y el celular. Y estos discursos de mano dura conectan muy bien. Y se me vino otro video reciente a la cabeza, que es el de Trump sacando pecho de que le hizo sacar la roja a Infantino en Sí, el Mundial. sí. Bueno, esta cosa de exhibir la falta de reglas, de que todo sale ley más fuerte, Ujú. conecta mucho este momento de hoy. Hace 20 años Trump, o un presidente de Estados Unidos que hacía esto, se hubiera escondido, no hubiera salido a decir, sí, yo le saqué la roja. Bueno, habla de cómo está la cosa hoy. Y en este mundo de vale todo, pareciera, aunque no debería ser así, vivimos en democracia, em, Javier Milei prometió cosas, no obstante, Argentina no viene pasando una situación económica de las mejores. Muchas de las cosas que prometió las cumplió, muchas otras no. Y últimamente, no, en la última semana salieron varias encuestas, 10 si no me equivoco, que le daban un 54% de imagen negativa a Milei de cara a 2027 y de hecho está Miriam Bregman por arriba de Milei, lo cual es algo rarísimo. ¿Cómo ven ustedes a Javier Milei de cara a las elecciones del próximo año en este contexto de Argentina como está actualmente? Teniendo en cuenta todas las promesas y este giro y alineamiento de la extrema derecha en la región. A ver, primero diría que está, como yo lo veo competitivo, lo veo en el ring a Milei. Si fueran el domingo las elecciones, yo creo que las gana. De acá a un año falta un montón. En algún sentido, por las mismas cosas que la ganó en el 23. Le habla al mundo en el cual habitamos y ofrece un norte hacia el cual ir, cosa que no veo en la oposición. Yo acá cuando lo vea algún peronista va a empezar a insultar en varios idiomas. Yo le preguntaría a cualquier peronista con la mano en el corazón cuál es la diferencia entre, no sé cómo se llama, Unidad Patria, el espacio que presenta el año que viene, con el Frente de Todos, que es la pregunta que yo me hice el año pasado cuando fue al peronismo la elección. Dígame en serio cuál es la diferencia entre el Frente de Todo que va a terminar y este espacio, que no está Cristina, que no puede estar por un tema judicial, que no está Alberto, por un tema judicial y político también, y no sé que se sumó Moreno, que se haya sumado y al final tampoco tanto, pero después no hay ninguna ni revisión programática, ni revisión ni siquiera del staff, es el mismo staff del gobierno. Creo que por esto creo que la izquierda tiene más motivo para crecer que el peronismo, en el sentido que además la época, pues hoy hablamos de la nueva derecha, pero si nos vamos al lado de enfrente, me voy a Mamdani, en Nueva York, la época lo que te está diciendo es que la radicalidad funciona, alimentada también por el algoritmo y el celular. Entonces ahí creo que hay algo que nos está leyendo, y cierro con esto de, está
también la tentación de decir, bueno, al final la economía va a condicionar a este gobierno como condicionó a tantos. Milei revolucionó muchas cosas, pero hay algo muy viejo en la historia que si no llena la heladera, va a perder. Bueno, ahí tengo dudas, ¿no? No certeza, pero duda uno es, hace 8 meses la economía era una crisis total y Milei ganó cómodo. Y dos, y ahí ya es un tema que tocó más de oído, pero me lo pregunto es si no hay, como dice Byu Hyun Chang, este surcoreano, una mutación antropológica, creo que la llama, si no me lo cito mal, de que bueno, el celular un poco nos está cambiando la manera de cuál habitamos y pensamos el mundo. Y como contábamos recién, el algoritmo tiene dueños que inclinan la cancha por un lado. Entonces, no la quiero hacer muy larga, pero digo, me da la duda si aún con una crisis económica no puede ser igual de competitivo Milei. Bien, por mi parte yo creo que a los gobiernos no peronistas se les soporta más el hay que sufrir porque va a llegar algo mejor. Entonces no sé si se le cobra de la misma manera la falta de plata a un gobierno no peronista como sí sucedió y que está bien que así sea, digamos, cuando se te complejiza llenar la heladera no hay debate que valga, pero me parece que en ese sentido, porque pasó también con Mauricio Macri en su momento, me parece, porque fijémonos que la vara de la moral respecto del robo, de la corrupción, es una con los gobiernos peronistas, es otra, digo, caso Libra, caso Andis, caso Manuel Adorni, no le pegan, no golpean al gobierno de la misma manera, más allá de lo que digan las encuestas. En el sentido de que la gente no está tan indignada como debiera ser para un gobierno que golpea a jubilados, que saca medicamentos a pacientes oncológicos. Digo, hay un montón de razones. Entonces, en ese sentido, yo también sigo viendo a Milei competitivo. Por otro lado, creo que los jefes de Milei, si lo tienen que correr a Milei, van a conseguir a otro. Digo, Milei para mí tiene una característica, y de esto él sabe muchísimo más, pero por lo menos lo que uno ve es que, como está convencido de su destino mesiánico, no tiene culpa de lo que está haciendo. Digo, esto cuando Macri decía, no, mi problema es que fui gradualista. Milei dice, yo voy a profundizar y voy a profundizar porque este es el camino. Y él está convencido de lo que está diciendo y consiguieron a un tipo que no tenga culpa de llevar adelante el plan. Ahora, en esta instancia, en donde está tan profundizado el plan que se tiene desde el extranjero para la Argentina, me parece que si Milei, al momento de cerrar las listas, no mide lo suficiente, van a encontrar a otro que mida y que tenga la capacidad de acción de seguir llevando adelante y de profundizando todas estas medidas, sobre todo de entrega, que se están viendo ahora. Entonces, más allá de si es Milei o no el candidato del año que viene, me parece que para lo que hay que prepararse es que va a construirse un candidato, sea o no Milei, que continúe la línea y que a lo sumo se liberará algo de plata a la calle, como decía él, ¿no? Si la víscera que aprietas el bolsillo, eso ellos tienen cómo medirlo. A mí lo que ahí sí, pero ahora estamos en medio de una propuesta de shutdown también, estamos como... Por eso... Y no falta tanto para las elecciones, faltan 14 meses. Si hablamos en términos, vos decías hace un rato, estamos en democracia, no debería suceder. Sí. En democracia las leyes se cumplen. El gobierno está desobediendo a la propia Corte Suprema que dijo tenés que cumplir con la ley de financiamiento universitario y no pasa nada. Entonces digo, cuando el margen que yo le veo a este gobierno tiene que ver con que es un gobierno que se lleva puesto a la justicia, se lleva puesto al Congreso y no pasa nada más allá de marchas, digo, movilización. ¿Sería lo mismo si gobernaría una mujer, por ejemplo? Y haría todo lo que hizo Milei. ¿Se la condenaría de la misma manera? ¿Se la dejaría pasar? Porque en no llegamos con el tiempo, pero iba a pasar el video del dulce de leche de Milei. De que solamente producimos dulce de leche. Sí. Y que ya en los niveles de discursos y de locura del presidente se los deja pasar. O sea, ¿hasta cuándo la sociedad argentina deja pasar esas cosas y solamente porque es hombre? ¿O porque es todo un plan del gobierno? ¿Qué opinan? No sé si pesa tanto el género, obviamente no sería igual, pues nada es igual y obviamente el lugar de la mujer no es el mismo que el hombre, pero yo diría, hay muchas cosas que nosotros que le damos vuelta, todos los que vean esto, le damos vuelta, la pensamos, etcétera, y gran parte de la gente diría no le está dando vueltas todo el tiempo a eso, entonces capaz que
no sé cuánta gente escuchó, por ejemplo, esa declaración. Digo, ahora estamos en un momento mundialista. El presidente de Nación tiene un cuadro de Thatcher, me río porque parece insólito, que cada vez que lo digo no me deja de impresionarme. Tiene un cuadro de Thatcher en el despacho presidencial, en la Casa Rosada. Y Son acaba de primavera. retuitear una bandera de Argentina con la estrella de David en el centro en reemplazo del sol de mayo. Digo, y no pasa nada. Y no pasa Pero nada. digo, Thatcher o Habla sea, con perros muertos y no pasa nada. No, ni hablar, o sea, pero digo, Thatcher es una criminal de guerra, bueno, cosas muy impresionantes. El desafío ahí es que muchas cosas que a nosotros nos llaman la atención, para mucha gente es la razón por la cual lo votan. E incluso los por la muerte, y eso digo, todo ese paquete de cosas que nos llama la atención de Milei o que lo sacan afuera de la caja, violencia, odio, misticismo, extravagancia, suciedad, cuatro campera, el pelo, etcétera. Para mucha gente la prueba de que está fuera de la caja, que es distinto a la política tradicional, y en ese sentido, y cierro con esto, lo de que Milei y la nueva derecha, pero Milei se va más allá de la regla de democracia. Yo creo que hay que entenderlo en toda la dimensión que tiene, que es que ya no estamos en una democracia y hay reglas de democracia, no están desde que si está mal el gobierno en una elección, llega a Estados Unidos y te pone un montón de guita, Bueno, ni hablar. Sí. a cómo se viene, a cómo se opina, cómo habla el presidente, cómo se cumplen o no se cumplen las leyes en el Congreso. Y ahí de nuevo es un desafío para la oposición de que te termina obligando a quedar en un lugar medio status quo, diciendo, medio Lilita Carrió, de vamos a respetar las leyes, la institucionalidad. Y si sabes qué, macho, yo con las leyes no como, con la institucionalidad no me das laburo. Entonces, Milei corriendo los límites, digo, para una gran parte de la población, me animaría a decir, no es un problema para nada, al contrario, es síntoma de algo positivo que se anima a ir a otros lados. Yo te insisto, pensando en la oposición, porque si vos quedás en ese lugar de, no, la división de poderes, y así le fue a esos espacios, ¿no? Bien, ¿ven una salida? Me dedicaría a la política. Mira, yo algo que creo que puede llegar a funcionar, también retomando un poco lo último que dijo, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la identidad nacional, que por lo menos el último año se ve como un renacer más nacionalista, más patriótico. No nacionalista, no me refiero como al nacionalismo por ahí, viste, que está como asociado con una cuestión facha, las Fuerzas Armadas. Pero primero, bueno, eso ni que hablar. Hay un ataque tan certero y tan claro a nuestra soberanía, a nuestra patria, que creo que hay una fibra argentina ahí que es la que la oposición puede llegar a apostar a conmover. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, estamos por el partido de Inglaterra-Argentina. No hay causa nacional más unificadora que la causa Malvinas, ¿no? Malvinas como la gran causa nacional. Encontrar esos puntos de contacto, cuando uno los va buscando, generalmente los encuentra en esas causas que justamente tocan la fibra de la identidad nacional. Entonces, si me preguntás dónde veo la salida, convocar más desde el patriotismo, la defensa de la soberanía, explicando de manera sencilla cómo estos tipos se pueden llegar a colgar un poncho, pero que de argentinos no tienen nada, que por la vía de el peronismo como tal, hablando de un Estado presente, porque la gente te dice, bueno, el Estado presente para mí es el patrullero en el barrio, ahí hay un montón de cuestiones. Entonces, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con ir a buscar esa fibra argentina frente al avance de potencias extranjeras sobre nuestro territorio y nuestro país. Sí, quiero creer que sí, también por, mira, en estos días leía el texto quizá más famoso de Peter Thiel, el dueño de Palantir, que estaba viviendo en Argentina, texto del 2009, en donde postula que la democracia y la libertad no son compatibles, y en ese texto él era absolutamente pesimista con el futuro de su proyecto político, de los liberales, se autoproclama libertario, y dice, bueno, nosotros estamos raliados, no sé qué, esto fue en el 2009, 15 años después tiene 30.000 millones de dólares, maneja la seguridad de Estados Unidos, maneja Palantir con el ICE. De la OTAN ahora. Exactamente, es un tipo que está moldeando el mundo que se viene. Y vos lo harías hace 15 años nada más, y un tipo que se asumía derrotado para él y para las generaciones que vienen, y se dio vuelta en 15 años esa tortilla, ¿no? Entonces, digo, esto pasa, y hoy parecería que el espíritu de la historia pasó por ese lado, pero va a volver a pasar, así que el tema es estar, me parece, listos para ese desafío, pero sí, todo cambia. Bueno, muchas gracias, chicos, por venir. Muchas gracias a vos. Bueno, llegamos al final del segundo capítulo de Clave Sur. Comentanos qué te pareció, likeá, compartí, que nos ayuda un montón. Nos encontramos la próxima en otro capítulo.